En esta oportunidad vamos a explicar qué son los signos vitales, cómo se controlan, así como también cómo se interpretan sus resultados. Conocerlos es de vital importancia para la práctica de los primeros auxilios. Comencemos. Los signos vitales son 4: la respiración, el pulso, la temperatura y la presión arterial, y es conveniente saber controlarlos y también saber interpretarlos. Comenzaremos con la respiración. La respiración no es más que el ingreso y salida de aire del organismo. Cuando ingresa aire, nosotros nos apropiamos del oxígeno, que a nivel celular produce energía. Y cuando sale el aire, lo que eliminamos es el anhídrido carbónico, que es un elemento tóxico. Entonces, la respiración consta de 2 movimientos: la inhalación o inspiración y la exhalación o expiración. La respiración es una función mecánica. El principal músculo respirador es el diafragma, que se encuentra en la parte inferior, ahí en ambas imágenes. Si queremos inhalar aire, lo único que tenemos que hacer es contraer el diafragma para que éste se aplane y el aire ingresa solo. Si queremos exhalar o expirar, lo que tenemos que hacer es relajar el diafragma y de esta manera se eleva y el aire sale solo. Entonces la respiración es una función mecánica. Cuando respiramos, cuando se realiza la respiración, el aire llega hasta unos sacos pequeños, microscópicos, que son los alvéolos pulmonares. Cada pulmón tiene 1.000.000 de alvéolos pulmonares. El alvéolo pulmonar es un pulmón en miniatura y su función es lo que se observa en esta imagen. Todos están rodeados por un capilar y observen cómo la sangre llega al alvéolo de color oscuro con bastante anhídrido carbónico, y luego al llegar al alvéolo libera el anhídrido carbónico, que va a ser luego expulsado con la expiración, y captura el oxígeno. Es decir, el alvéolo lo que hace es oxigenar la sangre. Esa es su función. Y entonces, en conjunto, los alvéolos realizan la función del pulmón, que es justamente esa, la oxigenación de la sangre. Bien, ¿cómo se controla la respiración? ¿Cuál es la técnica? El paciente debe estar en reposo, alejado de los alimentos y alejado también de cualquier actividad física. Se le debe distraer. ¿Por qué? Porque la respiración varía mucho, es muy sensible, hasta con las emociones. No debería saber que le estamos tomando la respiración. Lo que tenemos que hacer es distraerlo y podemos hacer como si le estamos tomando la temperatura, y con bastante cuidado y sin que se dé cuenta el paciente estamos observando los movimientos del tórax o movimientos del abdomen. Y se comienza a contar, se contabilizan, se cuentan únicamente las inspiraciones, y con un reloj a la mano todo esto se contabiliza 1 minuto, y luego se compara con la tabla de los valores de la respiración. Vean cómo un lactante respira de 30 a 40 veces por minuto, un niño de 20 a 30 y un adulto de 16 a 20. Si notamos que una persona está respirando menos de 16 por minuto o más de 20, tenemos que registrarlo e informar. Bien, vamos a hablar ahora de otro control, de otro signo, que es el pulso arterial y cómo es el control. El pulso arterial es la expansión de la arteria. Lo que se siente es que la arteria se expande. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las arterias están conectadas con el corazón. Cuando el corazón se contrae, lanza un volumen de sangre que avanza como una onda.
y cuando esta onda llega, digamos, a nivel de la muñeca, sentimos una elevación, un impulso en la arteria. Dicho de otra manera, el pulso nos informa de manera indirecta acerca del trabajo del corazón. ¿Dónde podemos tomar el pulso? Lo podemos hacer a nivel de la muñeca, porque por ahí pasa la arteria radial, exactamente siguiendo el eje del dedo pulgar, del dedo gordo. A nivel de la muñeca hay un canal tendinoso y ahí es donde se toma o se encuentra el pulso radial. También lo podemos encontrar o lo podemos controlar en el brazo, en el pliegue del codo. Y en este caso estamos hablando del pulso braquial o también llamado humeral. Y también se puede tomar el pulso a nivel del cuello, a los costados de la nuez. Se denomina pulso carotidio. Estos son los principales, pero hay más lugares de control del pulso arterial. ¿Cómo se toma el pulso arterial? Se tiene que comprimir la arteria, como se ve en la imagen, contra el hueso y se va a sentir los impulsos y eso se va contando en 1 minuto. Bien, explicaremos la técnica. El paciente siempre en estado de reposo. El pulso se toma con los dedos índice, medio y anular, nunca con el pulgar. Se coloca suavemente sobre la zona indicada y se hace presión lenta y progresiva hasta sentir los impulsos. Y en ese momento se contabiliza con la ayuda de un reloj en 1 minuto. Obtenido el valor, se compara con la tabla. Y ahí podemos apreciar los valores normales. La frecuencia de pulso en un niño es de 100 a 130 por minuto, en un adulto de 60 a 100, en un adulto mayor 65 en promedio. Si obtenemos menos o más, debemos de registrar e informar. Bien, vamos ahora a hablar de otro signo vital que es la temperatura, que se refiere a la cantidad de calor que tiene el cuerpo. La temperatura se controla con un instrumento que es el termómetro clínico. Aquí estamos observando un termómetro de mercurio, que es el termómetro más exacto. En el extremo se ve un depósito de color plateado que se denomina bulbo y luego ya se ve el cuerpo del termómetro de vidrio con una escala numerada y en el medio un tubo capilar por donde avanza el mercurio que está contenido en el bulbo. El termómetro puede ser de 2 tipos, oral y rectal. El termómetro oral se reconoce por el bulbo. Ahí se aprecia bulbo alargado y sirve para tomar temperatura oral y axilar. Y el otro es el termómetro rectal, que se reconoce por el bulbo, pequeño y redondeado, y sirve para tomar temperatura rectal. Bien, para tomar la temperatura tenemos que observar esta escala numerada que está en grados centígrados. Y ahí se puede apreciar en el termómetro, en el cuerpo del termómetro, que entre número y número hay 10 líneas pequeñas y cada línea se cuenta como 0.1. Entonces uno tiene que informar exactamente la temperatura. 36.3, 36.7, 37.5. Y en esta imagen estamos observando que el mercurio está llegando exactamente a 37.4. Y así es como debemos de informar. Bien, ¿cuál es la técnica para tomar la temperatura? El paciente siempre en reposo. El termómetro debe marcar 35 o menos. Si marca más de 35, lo agitamos hasta que baje el mercurio a 35. Para leer exactamente el termómetro, tenemos que moverlo ligeramente hacia uno y otro lado
hasta poder observar esa columna de mercurio y ver exactamente hasta dónde está marcando. Hacemos la limpieza con algodón y alcohol del termómetro y lo colocamos en la zona de aplicación. Lo dejamos por un tiempo determinado que ya veremos más adelante cuál es, y luego del cual se retira y se limpia nuevamente. Se hace la lectura. Si el control es a nivel axilar, entonces se suma 0.5 y luego se compara con la tabla de la fiebre. En cambio, si el control es rectal, le restamos 0.5 y se compara con la tabla de la fiebre. Ahora, si nosotros hemos tomado temperatura a nivel oral, directamente se compara con la tabla. Muy bien. Aquí tenemos en esta imagen los valores normales de la temperatura. La temperatura oral normal es 37 grados o algo menos. Axilar 36.5 y rectal 37.5. Y ahí también se ven los tiempos que debe permanecer el termómetro. Si es oral, de 3 a 5 minutos. Si es axilar, de 5 a 7 minutos. Y si es rectal, de 1 a 3 minutos. Abajo se encuentra la tabla de la fiebre, pero esa tabla se emplea siempre y cuando hemos tomado la temperatura oral. Ya hemos mencionado anteriormente que si hemos hecho el control axilar, para poder usar esa tabla, al valor que hemos encontrado le sumamos 0.5 y luego lo comparamos con esa tabla. Y si el control ha sido a nivel rectal, al valor obtenido le restamos 0.5 y luego lo comparamos con esta tabla de la fiebre. Febrícula se dice cuando la temperatura está entre 37 y 37.5 grados centígrados. Fiebre moderada de 37.5 hasta 38.5 y fiebre alta de 38.5 a 39.5. Una febrícula es algo no nada complicado, es una simple calentura, no tiene mayor importancia. Cuando la fiebre es moderada, es mejor bajarlo con medios físicos, que puede ser el vinagre bullí o la timolina, mezclado con agua tibia, y con el uso de pañitos se colocará en la frente, a los costados del tórax, en la barriga, manos y pies, y la temperatura comienza a bajar lentamente. Pero si la fiebre es alta, ya va a requerir control médico. Podemos administrarle paracetamol de 500 miligramos para contener la fiebre, pero necesita esta persona un control médico. En la siguiente imagen vamos a ver ahora el último de los signos vitales, que es la presión arterial. La presión arterial se toma con un instrumento, que es el tensiómetro. Ahí en la imagen se puede observar que el tensiómetro tiene un manguito de tela que va aplicado al brazo, un reloj que se denomina manómetro y la perilla insufladora con su válvula. Además del tensiómetro, se emplea el estetoscopio. El estetoscopio tiene una campanilla que nos va a servir para colocarla justamente a nivel del pulso braquial. Bien, vamos a continuar ahora observando la siguiente imagen, y esta imagen no deben olvidarse porque nos está indicando cómo deben de ser colocados los equipos. Esta es la correcta colocación de equipos. El brazalete, el manguito del tensiómetro o brazalete debe rodear el brazo y ser aplicado en forma directa, no muy ajustado, tampoco debe estar flojo. Vean dónde debe estar el manómetro. El manguito tiene ahí un componente para poder colocar el manómetro. Mientras que la campanilla del estetoscopio se va a ubicar donde se siente el pulso braquial, y como pueden apreciar,
no está dentro del manguito, debe estar fuera del manguito. Y con la otra mano se coge la perilla insufladora. Esa es la manera correcta de colocar los equipos. Si estamos con un tensiómetro digital es mucho más sencillo. Colocamos el manguito alrededor del brazo, por encima de la flexura del codo, y nada más presionamos un botón de empezar, o en inglés dice Start, y entonces esperamos cómo comienza a subir la presión. El paciente siente eso, no debe moverse ni debe hablar, y los números van cambiando hasta que llega un momento que aparecen 3 numeraciones estables. El número de arriba es la presión máxima, el número del medio es la presión mínima y el tercer número es la frecuencia de pulso. Bien, la presión arterial tiene 2 valores, la presión máxima y la presión mínima. Cuando a una persona le toman la presión arterial, siempre le indican 2 valores. Por ejemplo, le pueden decir su presión es 100/60. 100 es la máxima, 60 la mínima. Otro ejemplo, podría decirle su presión es 130/90. 130 es la presión máxima y 90 es la presión mínima. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la técnica para tomar la presión arterial? Siempre el paciente en estado de reposo, se coloca correctamente los equipos, como ya vimos la imagen. Luego insuflamos la perilla hasta que desaparezca el pulso. O sea, al momento de insuflar la perilla, le tomamos el pulso. Insuflamos la perilla hasta que el pulso desaparece. En ese momento ponemos atención al manómetro y vemos cuánto está marcando. En el momento que desaparece el pulso, seguimos insuflando 20 a 30 mililitros más. Y luego recién abrimos lentamente, el aire va saliendo y la aguja del manómetro va bajando gradualmente, poco a poco, y va a llegar un momento que se van a escuchar unos ruidos. Estos ruidos, como latidos, luego van a desaparecer. Entonces debo estar atento observando el manómetro. El inicio de estos ruidos me va a indicar en el manómetro la presión máxima. Y el término de estos ruidos, en el momento en que terminan estos ruidos, me va a indicar en el manómetro la presión mínima. Y esto lo comparamos con la tabla de valores. Ahí se puede apreciar que si la presión máxima está entre 100 a 120 o la mínima de 60 a 80, esta persona está en condiciones normales. Pero si la presión está entre 120 a 140, la presión máxima, y la mínima entre 80 y 95, podemos decir que está en riesgo. Y cuando la presión máxima está más de 140 o la mínima más de 95, ya estamos hablando de presión alta, hipertensión. Ahora, para estar seguros, la presión arterial se toma varias veces, 2, 3 veces, durante 2 o 3 días en forma seguida. ¿Qué hacemos cuando encontramos estos valores? Si está en riesgo, le recomendaremos corregir su estilo de vida y su alimentación, es decir, una alimentación más natural, más saludable. Y si encontramos un valor de presión elevada, le podemos recomendar que tome una pastilla de enalapril de 10 miligramos con un poco de agua y que de inmediato, al día siguiente, se haga el control médico. Pero si la presión está muy elevada, demasiado elevada, por ejemplo 180, 190 de máxima, entonces esto es un riesgo muy grande, y en estos casos se puede usar el captopril de 25 miligramos, que es una pastilla pequeña que se coloca bajo la lengua por la vía sublingual, y ahí vamos a ver que a los 15 minutos comienza a bajar la presión arterial.